Decíamos, nos interesa conocer sobre el comportamiento de nuestros antiguos legisladores, esos asambleístas que tuvieron que irse a la casa porque, bueno, hubo la muerte cruzada y evidentemente creo que muy poca gente, tal vez la familia de ellos, los extraña en esa actividad, pero en general el Ecuador expresó su rechazo a propósito del comportamiento político del trabajo realizado. Es decir, ya hemos hablado aquí en muchas ocasiones a propósito de la ineficiencia de la gestión de muchos de ellos, ¿no? Pero bueno, ahora nos vamos a centrar en otro elemento. Evidentemente los legisladores, los asambleístas, tienen compromisos y a veces son internacionales y son, sí, sin duda necesarios. En el mundo entero estas personas tienen que viajar para tener algún contacto, siempre en función de país, ¿no? Eso es lo que uno creería, que van a trabajar, que van a hacer gestiones en beneficio de la legislación o de la situación de cada país. Pues bien, vamos a hacer una suerte de revisión. Hemos invitado a Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ustedes saben, esta organización, esta fundación, hace permanente monitoreo de algunas cosas importantes. Aquí hemos hablado de algunas de ellas. Y obviamente la asamblea es un foco de información, pues vaya, muy importante. Así que bienvenido Roger, gracias por estar aquí. Eh, Hay algunos datos, ¿no? Cuéntanos cómo hacen también, ustedes hacen el monitoreo obviamente porque tiene que haber un registro de quién sale, quién no, a dónde va, para qué es decir, cuéntenos un poco ese antecedente y luego aterrizamos sobre quiénes han sido los que más han viajado, los gastos, en fin, todo ello. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Andrés, y un saludo para su audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros en primer lugar no evaluamos qué tan pertinentes son los viajes de los Claro. legisladores, porque es un tema bastante subjetivo. Ujú. Nosotros lo que evaluamos es qué tan difícil es acceder a esta información y qué tan justificados están estos viajes. ¿Y a qué me refiero? Es para un ciudadano realmente complejo el poder conocer cuánto viajó su representante y cuánto gastó. Para hacer el procesamiento de datos se necesitan meses incluso para trabajar la data. Nosotros como fundación hacemos ese esfuerzo, pagamos un equipo para que estos datos se procesen. Y en segundo lugar, y es algo que nos preocupa bastante, es que la transparencia de la Asamblea Nacional se enfoca en informes narrativos que el legislador elabora con su equipo y dicen, pues, asistí a tal parte, a tal hora, Ujú. pero el problema es que nunca adjuntan comprobantes, es decir, las facturas. Entonces, uno como ciudadano no se puede enterar en qué realmente gastó. Mm, Recordemos, por ejemplo, el caso de Guadalupe Llori y el tema de los masajes por que ejemplo. muchos no. Eso no podemos conocer, no sabemos cuántos presidentes de la legislatura pues se han dado gusto con este beneficio y han gastado en este asunto, ¿no? Entonces, ese es un problema que estamos viendo de fondo en lo que tiene que ver con gastos de viajes y viáticos. Ahora, lo normal entonces sería, al regresar del viaje, el legislador tendría que informar todos los detalles, cuánto gastó, a dónde fue, cuáles son los resultados. Todos esos elementos deberían, es normativa, pero ¿por qué lo descuidan o no dan el informe completo? ¿Qué instancia de la legislatura estaría fallando? ¿Por qué no se obliga a que se entregue esa información? Desafortunadamente, la normativa es muy laxa. Lo único que establece son justificativos de manera bastante general, pero no te dice de manera específica como en cualquier trabajo, en cualquier parte del mundo, adjunta la factura y el comprobante de respaldo que me permita a mí liquidar tu gasto. Acá, pues no sabemos si esto realmente se está haciendo al interior de la Asamblea Nacional, pero al menos en lo que se transparenta en la sección que obliga a la LOTAIP, esto no ocurre. Entonces, difícilmente nosotros podemos saber si es que el gasto que hacen los legisladores es eficiente, es efectivo y sobre todo existe mesura, ¿no? Comprendo. Ahora, ustedes hacen un desglose, ¿no? Aquí tengo la información que ustedes han elaborado en términos, por ejemplo, de grupos políticos y luego incluso aterrizan más puntualmente a cada uno de los legisladores, asambleístas. Hablemos entonces de las bancadas. ¿Cuáles fueron las bancadas más entusiastas por viajar? ¿Qué nos dice el informe? Bueno, una de las bancadas que más tuvo entusiasmo en viajar, pues es la bancada de UNES.
En total, 58 viajes realizó esta bancada, luego le sigue Pachacuti con 49 y lo propio la bancada del Acuerdo Nacional con 42 viajes, ¿no? Ahí es importante señalar que los viajes, más del 90% no los realizan los legisladores, sino los funcionarios. Entonces, vemos muchos viajes en temas de protocolo, en temas de seguridad, en temas de comunicación, de asuntos logísticos, entre otros. Y ahí el dato interesante, Andrés, también para traer a la mesa es que estos viajes se redujeron en pandemia en un nivel muy importante. Obvio. Y eso nos hace pensar, aunque esto es obvio, por qué y no es que las actividades se dejaron de hacer. El punto es que se aprovechó de los medios telemáticos, de los Claro. medios virtuales, para poder realizar las actividades. Entonces, ¿por qué ahora se vuelve a incrementar el gasto público en esta materia cuando bien se podrían seguir haciendo pues estas actividades de manera telemática? Sí, buen punto, aunque usted dice que es obvio, pero efectivamente es una demostración que efectivamente la gestión se puede realizar a través de medios telemáticos, es decir, que el viaje físico podría ser obviado en alguna circunstancia, tal vez en otras no, pero evidentemente habría que tener ese chip de que efectivamente se puede ahorrarle dinero a los ecuatorianos en términos de estos viajes, ¿no? Entonces, bueno, los correístas fueron los que más viajaron y hay una definición también sobre el destino, es decir, el número mayor fue viajes locales, internacionales. ¿Cómo es la diferencia allí? Bueno, el número mayor de viajes se hace pues al interior del territorio y ahí es importante señalar que los legisladores viajan por comisión de servicios, es decir, viajan al territorio a cumplir actividades propias a sus funciones y atribuciones. Ujú. Pero debo comentar también, Andrés, que recibimos un mensaje de un ex legislador diciéndonos, ustedes no están considerando que el 90% o más de los legisladores son de provincia y necesitan volver a sus hogares, lo cual es bastante razonable. Luego de ese mensaje, nosotros pues indagamos más y nos dimos cuenta de que esos viajes que utilizan los legisladores para retornar a sus hogares no se reportan, se acumulan en otro rubro que consta en la cédula presupuestaria de la Asamblea Nacional, pero nosotros como ciudadanos no podemos saber cuántas veces viajan los legisladores adicionalmente a las comisiones de servicio a sus territorios. Increíble, Entonces, ahí tenemos un problema de opacidad importante. claro. Y luego de eso, pues vimos más allá en estos números que están dispersos, digamos, el gasto es muy disperso, no se centraliza y no podemos conocer de manera consolidada. Pero, Y es que existen viáticos por temas de residencia. ujú. Más de 2 millones de dólares se presupuestaron para los legisladores a arrendar sus domicilios aquí en Quito. Entonces, si nosotros cruzamos la información, nos damos cuenta de que existe un gasto importante en materia de logística del Claro, legislador. claro, claro. Y el despacho pues nos termina costando más de lo que parece ser y mucho más de lo que dijo el ex legislador Almeida, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, ¿cómo es el mecanismo? Cuéntenos, porque eso tampoco es algo que la gente tenga que dominar, ¿no? Es decir, un asambleísta dice, bueno, yo voy a viajar por tal cosa, puede ser local o internacionalmente. Alguien filtra el tema, le dice al legislador, aprobado, realmente se justifica su viaje, o ¿sabe qué, señor? No hay razón para que usted haga ese viaje, por lo tanto, no, eso no va a ocurrir. ¿Existe esa instancia o no? ¿O simplemente el legislador comunica que va a hacer el viaje y le tienen que dar los viáticos? Bueno, en este caso, quien aprueba las comisiones de servicios es el término técnico, digamos, es el presidente de la legislatura o su delegado. Ok, En este caso, pues ningún viaje se hace por fuera de esta autorización. ok. No obstante, el presidente de la legislatura y los vicepresidentes tienen vía libre para viajar a donde gusten y también para reportar los gastos que hacen. Ojo, no para eh, pro, pro formar, digamos, los gastos que van a realizar, sino pues el presidente y los vicepresidentes pueden gastar lo que consideren pertinente y ese gasto le pasan a la legislatura y esto se liquida. Ahí es importante señalar que la norma sí señala, ojo con esto, que las instancias de apoyo al presidente de la legislatura y vicepresidentes deben recopilar estos comprobantes y estas facturas de las que hemos hablado, pero esto no se publica. No se No publica. sabemos si esto efectivamente se ejecuta, ¿no? Ok,
Ahora sí, vamos revisando si le parece. Cuéntenos cuáles han sido pues los asambleístas más viajeros y más o menos qué resultados tienen allí, con nombre y apellido. Bueno, tenemos de los asambleístas que viajaron más, en primer lugar a Washington Varela, de la bancada del Acuerdo Nacional, con 11 viajes nacionales y un viaje internacional, con un gasto de $5,152 con 50 centavos. Luego tenemos a Efren Calapucha, de Pachacutic, con 9 viajes. Luego tenemos a Eligia del Consuelo Vega, con 9 viajes, a Yajaira Urresta, con 9 viajes, a Freddy Rojas, con 6 viajes, y a Vanessa Álava, con 6 viajes. Luego tenemos los que más gastaron, porque es distinto, ¿no? Hay los que más viajaron, pero quizá estos no llegaron a superar una cifra A de ver, más eso está de interesante. 100 ¿Quiénes son los dólares. más gastadores? ¿Quiénes gastaron más? Pues en primer lugar fue Paola Cabezas. Ella no hizo viajes nacionales, pero sí hizo 4 viajes internacionales con un costo de $9,753. Luego está Reina Campaign de la bancada del Acuerdo Nacional con 4 viajes internacionales con más de $8,000 en gasto. Luego Pavel Muñoz, el actual alcalde de Quito, con 3 viajes internacionales con un gasto de 8,000 y un poco más de dólares. Luego Vilma Andrade de la Izquierda Democrática con 4 viajes internacionales con un gasto de $7,000. Lo propio Fernando Cabascango con 5 viajes. Él sí hizo 2 nacionales, 3 internacionales con Ujú. $5,800. Y finalmente Washington Varela con estos 12 viajes en total, 11 nacionales y uno internacional, con $5,000, Ok, ¿no? y entonces la pregunta es, ¿pero sabemos en qué se gastó o no? Esa es una información que ya queda en el limbo. Eso es. Porque puede ser que haya gastado, no sé, $50,000, pero tal vez alguna justificación para esa inversión. ¿En qué gastó la señora Cabezas? Casi 10,000, porque son 9,700, ¿no? ¿En qué gastó ese dinero? ¿Se sabe eso, por ejemplo, o no? No, no podemos conocer con comprobante en mano, con factura, o al Uf, menos con el detalle del pago, en qué se gastó. qué Eso, maravilla. eso es a lo que apelamos, a Claro. que estos comprobantes se transparenten. Creo que eso da mucho más confianza para nosotros decir, ok, el viaje pues se justificó bien y Total. apoyemos a que haya más viajes. Pero Ujú. si hay esa opacidad, Andrés, los ciudadanos no podemos no hacer otra cosa que criticar este tipo de posturas, ¿no? Es que imagínense, no sabemos. Pudo haber traído dispositivos electrónicos para ella y su familia, qué maravilla, o regalos para Navidad, yo qué sé. Pero es que es imposible, ¿cómo es posible? Mejor dicho, la pregunta es, ¿cómo es posible que no haya un control adecuado, que la asamblea permita que ellos viajen y no justifiquen los gastos? O sea, a mí me parece insólito, o eso siempre ha sucedido. Ha habido mejoras, Andrés, en ese sentido nosotros apelamos mucho no a, digamos, a cuestionar a la personalidad del legislador, sino a la institución. Entonces siempre hemos abogado porque se siga mejorando el nivel de Claro, transparencia en materia de gasto público en la Asamblea comprendo. Nacional. Antes le cuento, Andrés, que procesar esta información era casi que imposible porque era un PDF mal escaneado que parecía que eran 100 o 10,000 dólares y no se sabía ciencia cierta. Bueno, el punto acá, Andrés, y es importante darle seguimiento, la Contraloría General del Estado hizo ya una auditoría en esta materia, encontró deficiencias en materia de gasto público en la Asamblea Nacional y es responsabilidad de los futuros legisladores darle seguimiento a estas recomendaciones de la Contraloría. Y en segundo lugar, la nueva ley de transparencia y acceso a la información pública dice algo muy claro, datos abiertos. Esto que nosotros estamos viendo hoy debe transformarse en data abierta de la Asamblea con respaldos. Y esto nos va a permitir un mejor control social a este tipo de actuaciones. Claro, porque también estaba revisando el informe que ustedes han elaborado y hay un acápite que dice cuál fue el viaje más costoso. Porque claro, usted estaba diciendo hace un momento recopilando la cantidad de viajes, ¿no? Pero hubo un viaje que fue el más costoso de todos y justamente recae nuevamente en la ex asambleísta Paola Cabezas, que por irse 2 días a Nueva York, porque fue del 3 al 5, no, Son más días. no, Sí, cierto, es más días. sí, son muchos más días. Muchos más días, sí, me confundí. Entonces, caramba,
se lo pasó una buena temporada haciendo el trabajo allá en Nueva York en el 67º periodo de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Si se fue, por ejemplo, a una cosa de esa naturaleza, tiene que regresar, pues dice, esto hice, sirvió para qué. Si no, realmente pagamos para que se vayan de vacaciones, pues a hacer turismo. Es decir, realmente es increíble que no haya ese filtro súper más claro sobre cómo se invierte dinero de los ecuatorianos en ese tipo de viajes, ¿no? Claro, y si usted abre, estimado Andrés, el enlace que nosotros lo colocamos ahí, va a tener el reporte, ¿no? El reporte del viaje. Y si usted se da cuenta, se entrega detalles al respecto de la actividad, lo cual está muy bien, y ahí el ciudadano podrá evaluar si es pertinente o no. En cada día, pues, se menciona qué es lo que se hizo, pero si usted se da cuenta, no existen los comprobantes. Entonces, Claro. insistimos en esto. El viaje puede ser muy positivo y todo, es una actividad importante del legislador, pero si no se adjunta, pues nosotros podríamos especular cualquier cosa y ese no es el objetivo. Bueno, muy bien. En todo caso, presumo obviamente que continuarán en esta labor, que es material de insumo muy importante para analizar cómo se comportan nuestros políticos y vaya que nos quedan debiendo, ¿no? Y por eso finalmente la evaluación que hacen los ecuatorianos sobre estos personajes o sobre la institución, porque realmente, como usted dice, es la institución, en este caso la Asamblea Nacional, la que adolece de filtros mínimos para confirmar que se invierten los recursos adecuadamente. Así que me imagino que están a la expectativa de la nueva asamblea a ver qué pasa, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros seguimos trabajando en otras áreas, no solo en gasto público. Recientemente publicamos el informe sobre qué hicieron los ex legisladores que buscan de nuevo el voto ciudadano para regresar a la Asamblea Nacional. Y afortunadamente los niveles de transparencia en materia de gestión son mejores y nos permiten identificar aquellos legisladores que pues no han hecho mucho, digamos, por el país. Hay legisladores, Andrés, que tienen cero proyectos de ley presentados. O sea, Increíble. digamos, ahí sí estamos teniendo un problema grave. Si quieres volver a la asamblea y no presentaste ninguna iniciativa legislativa, hay algo que está mal. Pero en campaña, caramba, es una lista, ¿no? Vamos a hacer esto, lo otro, es una cosa maravillosa que uno dice, caramba, el país va a cambiar. Y claro, evidentemente nos mienten y lamentablemente siempre juegan con la ilusión de las personas que finalmente vuelven a votar por esos personajes, ¿no? Bueno, en todo caso estamos ahora en un periodo de silencio, de reflexión. Ojalá la gente pueda hacer esta evaluación que creo que ayuda para que finalmente tomen decisiones en la línea que necesita el país, que es lo más importante. Por ahora es todo. Agradecerle a Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por estar aquí, Roger. Gracias, Andrés. Un excelente día para usted y para toda su audiencia. Un abrazo. Igualmente, gracias. Bien, vamos a una pausa comercial, venimos de inmediato.